@esokefalta en Instagram y YouTube. Seguimos en eso que falta, en un miércoles súper movilizado, porque como decíamos al comienzo, se están dando en todos los rincones del país diferentes marchas por la salud y la universidad pública. Venimos acompañando desde FM La Tribu toda esta lucha y obviamente también la agenda y diferentes columnistas que se acercan también para compartir diferentes reflexiones, debate. En este caso es el turno de Falta o Sobra, esta columna que comparten tres economistas muy queridas por nosotras. En este caso nos toca hablar con Karina Forcinito, quien ya está en línea. Hola, Cari, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Natacha, hola a todas, todos a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, y gracias, ya te extrañábamos, Cari, hacía un montón que no estábamos charlando y por lo que me comentaron, ya tenemos un tema de charla que tiene que ver con la deuda en la materia del acceso al agua, el saneamiento en Argentina y claramente también lo que puede llegar a suceder, que es la privatización de AISA, ¿verdad? Sí, así es. Es un tema muy importante porque cada vez hay, digamos, una deuda mayor, no solo en materia de cobertura, por la insuficiencia de las inversiones relacionadas con la expansión de las redes, sino también porque la calidad del agua está cada vez peor en la Argentina y no se debate sobre el tema, es un tema muy invisibilizado, así que esta cuestión de la privatización, que ya es un proceso en marcha, nuevamente se está poniendo en proceso de privatización la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos, que es la empresa más grande, es la segunda más grande que existe. Es un sistema sin subdivisiones, digamos, que de los más importantes del mundo en términos de la cobertura que presenta, alrededor de 11 millones de habitantes, abastece. Efectivamente es una alerta, porque ya existe una experiencia previa muy negativa en relación con el servicio privado de agua y saneamiento en el mismo ámbito, en el área metropolitana de Buenos Aires, cuando se estatizó se privatizó Obras Sanitarias de la Nación, que era la empresa histórica que tenía el país, fundada en 1912, que se privatiza en el año 92 y que efectivamente da como resultado un deterioro muy importante de la calidad del servicio, de la cobertura, etcétera, hecho que llevó en aquel momento, en 2006, digamos, al gobierno de Kirchner a volver a recuperar el control del Estado, ¿no?, sobre esa empresa estratégica, hasta este momento en el cual Javier Milei está nuevamente impulsando el proceso de privatización. Okay. Mira, no sabía esto, que se había privatizado y que luego se había reestatizado, no sé si está bien usada la palabra, en el 2006. Y ahora de vuelta con la idea de privatizarlo. Pues decías, Cari, al comienzo que hay una deuda muy grande con respecto al acceso al agua. ¿Sabemos cómo venimos en esta situación? Sí, mira, la deuda tiene que ver en parte con la cobertura, que es ya te digo exactamente, sí. Hay varios temas asociados a la deuda. Por empezar, el servicio de agua y saneamiento debe prestarse de manera complementaria. Quiere decir que cuando se expanden las redes de agua potable, es necesario que se expandan paralelamente las redes de cloacas, de saneamiento, porque cuando se introduce agua en el territorio, si no sale por la red, digamos, si las redes cloacales y de efluentes no se desarrollan a la par, lo que se introduce es agua en el ecosistema que fuga hacia los acuíferos. Entiendo. De modo tal que los contamina, etcétera. Y por lo tanto, siempre, y esto está en la Ley de Obras Sanitarias de la Nación, que fue parte de la política sanitarista que se llevó a cabo a principios del siglo XX en virtud de las pestes, para prevenir las pestes, es algo sumamente importante. Bueno, este problema, a pesar de que la ley lo dice, siempre como es más barato expandir agua que saneamiento, las empresas tienden a expandir primero agua y luego, a veces
durante muchos años no llevan el saneamiento y eso genera aumento del nivel de las napas freáticas, inundación de los sótanos, problemas de todo tipo, especialmente en zonas bajas, que es donde habitan los barrios, donde están armados los barrios populares. Uh-huh. Entonces, generalmente eso genera que la gente viva en situaciones de contaminación, con líquidos cloacales, enfermedades, etcétera. Mira, en Argentina, por ejemplo, tengo un dato muy importante, que hay 6 millones de personas que viven sin baño. Eso, por supuesto, incrementa el riesgo de diarreas, infecciones, parasitosis, problemas de la piel, genera además barreras sociales y comunitarias. Cada año se reportan más de 1 millón de casos de diarrea aguda, una de las principales causas de mortalidad infantil, que se pueden prevenir con lavado de manos, con agua potable, con agua segura, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Alrededor hay un déficit de saneamiento muy importante. Ahora te digo el dato actualizado, es decir, teóricamente la privatización que se prometió en su momento estaba apuntada a justamente a que la inversión privada pueda, siempre la promesa neoliberal es que los privados van a invertir más que el Estado. Ese discurso ya lo conocemos. Fue lo que sucedió. Claro. ¿No? Sí, no. Y eso es muy importante en el caso de Agua porque fue uno de los fracasos más estrepitosos del programa de privatización de los 90. Uno puede decir, qué sé yo, dentro de las empresas privatizadas, algunas privatizaciones funcionaron relativamente bien. Después podemos discutir si las tarifas eran excesivamente altas o no, como es el caso de los teléfonos. Se puede discutir si la tarifa estuvo mal regulada, bien regulada, pero no se puede negar que la expansión de la red fue muy significativa y que mejoró de una manera muy notable la calidad del servicio. En cambio, en el caso del agua, no es así. El caso del agua, particularmente la privatización de obras sanitarias, fue un fracaso absoluto. Se ganó con la licitación, porque no encuentro exactamente el número que estaba buscando, de saneamiento. Esto, no, está bien, igual me parece eso. La precisión del dato. Sí. En el momento que se privatiza AISA, siempre que se privatiza una empresa como esta, tan estratégica, tan importante, no se venden los activos, no se enajenan los activos. Lo que se hace es darle una concesión al capital privado, la explotación de los activos públicos por un determinado periodo de tiempo, a cambio en general del pago de un canon. Un canon es como un alquiler que se paga anualmente por utilizar, porque se está apropiando de lo que es el usufructo uh-huh. de la explotación de ese activo no reproducible, que es la red pública de agua y saneamiento. Pero en el caso de la empresa principal que ganó la licitación la vez pasada, en los 90, que fue la Suez, una empresa francesa con participación mayoritaria del Estado francés, junto con Aguas de Barcelona, la Vivendi, un conglomerado de empresas, lo que ocurrió fue que esa empresa no pagó ningún canon. ¿Por qué? Porque se utilizó como variable fundamental para acceder a la licitación el menor nivel de la tarifa base para que el servicio sea lo más barato posible, especialmente pensando en que una tarifa muy cara iba a generar problemas para el pago por parte de la población más carenciada. Entonces, efectivamente, ofrecieron un descuento muy importante en la tarifa, se quedaron con el activo, con la explotación, y lo que ocurrió después es que aumentaron, con el compromiso de no mantener la tarifa baja, salvo lo que aumentaran los costos, y eso no fue así, sino que la tarifa experimentó un aumento del 80% en términos reales durante la convertibilidad, cuando estaban los precios relativamente atrasados. Es decir, hubo una inflación inercial durante la convertibilidad que no fue desde el 92 en adelante, fue desde que inició la convertibilidad, que fue en el 91, y los primeros meses hubo inflación inercial, pero claramente el 80% superaba por muchísimo el incremento que les hubiese correspondido derivado de los costos de prestación. Esto, sumado al incumplimiento de los planes de expansión de las redes comprometidos cuando se accedió a la licitación, cuando ganaron la licitación, hizo que el Estado argentino, que no tenía la intención, en el caso del gobierno de Kirchner, de reestatizar inicialmente la empresa, tuviera que hacerlo forzadamente para mantener mínimamente en condiciones la calidad del servicio y responder a la cantidad de necesidades que se habían ido acumulando por parte de la población que no tenía cobertura. La cobertura
fue muy deficitaria, se expandió en las zonas más rentables, en las zonas vulnerables casi no tuvo expansión, y con el agravante de que la empresa se la habilitó, igual que ahora con esta nueva privatización que está impulsando Milei y Caputo, se habilita a las empresas a cobrar, primero a cortar el servicio por falta de pago a los hogares, y eso implica poner tapones de cemento en las cloacas, y a dejar sin agua potable a los hogares. La empresa estatal no hacía eso, es decir, generó realmente de alguna manera volvió a la vieja concepción de que el agua y el saneamiento no pueden ser mercancías, que son derechos humanos inalienables, que son fundamentales. La esencialidad del agua hace, y más en una economía como la Argentina, con los niveles de desigualdad extremos que tiene y que está teniendo actualmente, más que nunca. Entonces, efectivamente, era muy importante que no hubiera corte. ¿Por qué? Porque se dejaba en una situación de emergencia sanitaria a los barrios, especialmente a los barrios carenciados, y a la población que no puede tampoco comprar bidones de agua potable porque son sumamente onerosos. Así que, bueno, otra vez volvemos con todos estos problemas que son realmente muy grave, porque la tarifa de agua además acaba de ser aumentada desde que Javier Milei asumió en un 362% para eliminar el déficit estatal que tenía la empresa. Sin considerar aquí, todo lo que implica eso para aquellos que no pueden pagarlo, ¿no? En un contexto en donde el mercado de trabajo está muy deprimido, donde no hay una capacidad ociosa en las empresas muy importantes, especialmente en el sector industrial, que es el que más demanda empleo, bueno, etcétera, etcétera. Digamos, se trata de una política que afecta a 11 millones de personas entre Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, y en donde los déficits de cobertura son realmente muy elevados. Por ejemplo, en agua es mucho menos, el agua cubre alrededor de un 80%, pero hay un 40% de la población abastecida que no tiene acceso al saneamiento. Así que un poquito estos son los datos más importantes que yo quería comentar. Sí, me quedo pensando, Cari, en muchas cosas claramente de las que nos compartís, pero sobre todo en esto de poder darnos cuenta que hay cosas que ya pasaron, que ya se intentaron y que no funcionaron. Y en en esta conciencia también es importante compartir esta información, ¿no? De saber, bueno, en el 92 pasó esto y esto, la empresa hizo otra cosa totalmente diferente. Hay un montón de personas que hoy por hoy no tienen ni agua potable ni cloacas. ¿Por qué se quiere ir por el mismo camino, ¿no? Y en ese sentido, saber, me parece que es una gran herramienta para tener presente en estos momentos y en este contexto tan particular. Sí, realmente es así. Además, con el agravante de que la empresa privada, y otra vez estamos nuevamente, no solo se repite lo del corte del servicio, sí. Pensemos que hoy hay una alta morosidad en el pago del servicio, justamente porque la tarifa es muy elevada. Hay morosidad, pero no hay corte, pero en cuanto se empieza a regir el nuevo marco regulatorio y la acción privada, vuelven los cortes. Y además con el agravante de que cuando las familias, los hogares, logran restablecer el servicio, o para restablecerlo una vez que fue cortado después de 2 meses de factura impaga, deben pagar una multa muy importante. Es decir, no es gratuita la reconexión, la tenés que pagar, y es carísima. Sacar el tapón o por lo menos así era en el caso de la empresa privada, ¿no? Cuando la Suez lideraba el consorcio privado a cargo de Aguas Argentinas, así se llamaba la empresa que reemplazó Obras Sanitarias de la Nación. La estatal se llama Agua y Saneamiento Argentino, digamos, y ahora, bueno, se está planteando que asuma una nueva empresa privada. Esto es muy grave porque condena a la gente a no poder recuperar el nivel la prestación del servicio, incluso cuando no pudo pagarlo durante 2 bimestres, porque se cobran intereses punitorios
además de que el costo es alto, se cobran intereses sobre la factura. ¿Por qué? Porque hay una cuestión importante en el caso del agua que en general la gente no lo sabe. Cuando a uno le pasa la cañería del agua, ¿no?, por delante de su domicilio, está obligado a pagarla, por más que no tenga hecha la conexión domiciliaria. ¿Por qué? Porque el agua la conexión al agua es obligatoria en la Argentina, por una cuestión sanitaria. Aunque vos tengas una perforación en tu terreno, vos no te podés abastecer con esa. Si hay un caño, el caño público pasa, la red pública pasa por enfrente de tu domicilio. Estás obligado a conectarte o obligada a conectarte. Aunque no la puedas hacer, la conexión domiciliaria que va a tu costo, se te cobra una tasa que grava el inmueble, que grava tu vivienda. Okay. Por lo tanto, aunque vos no lo pagues, cuando vas a enajenar la vivienda, se descuenta la tasa con los intereses. Todo eso hace que el problema del agua sea mucho más complejo que en el caso de cualquier otro servicio público que se privatice. Por lo tanto, quiero decir, el fracaso de la privatización del agua y del saneamiento no es de la Argentina solamente. Fracasó en Gran Bretaña, fracasó en todos lados. Es un enorme fracaso y realmente, igual que los trenes, en ningún lugar del mundo funciona el sector privado proporcionando esos servicios porque tienen muchos problemas, mucha necesidad de subsidios cruzados, de subsidios directos, mucha necesidad de grandes inversiones, de hundir mucho capital. La red de agua y saneamiento de AISA está obsoleta, tiene un 40% de pérdidas que se disminuyeron. Hay que invertir enormes cantidades de dinero en un capital hundido que las empresas privadas no van a invertir, claramente porque no es de ellos el capital, es de la sociedad argentina. Entonces, además de que ahora la tarifa va a continuar actualizándose por inflación por trimestre y va a seguir aumentando, la gente va a sufrir la probabilidad de corte de servicio cuando no pueda pagar, y además con el agravante de que otra vez no se las obliga a aportar capital propio para las inversiones y se les permite financiarse con deuda. Si pueden endeudarse, hipotecar nuevamente, como ya pasó en la privatización anterior, hipotecar los activos, tomar un crédito afectado teóricamente a obras. Teóricamente digo porque eso no ocurrió en el caso de Aguas Argentinas, y volver a generar un default, como ocurrió cuando se devaluó en 2001 el peso argentino respecto del dólar, es decir, a la salida de la convertibilidad, que la deuda de la empresa en dólares pasó a ser 4 veces su facturación. Claro, la empresa quedó además quebrada. Por eso el Estado argentino, gobernado en aquel momento por Néstor Kirchner, no tuvo opción que restatizarla, porque en realidad estaba quebrada y la empresa no quería poner un centavo y exigía, y de hecho hizo un juicio en el CIADI al Estado argentino, que le mantenga el 1-1 de la convertibilidad. Nosotros seguimos con los mismos tratados bilaterales de inversión, seguimos con toda la normativa y la regulación de los 90, porque eso no se cambió, y claramente corremos los mismos riesgos agravados. Así que bueno, yo creo que este tema excede una columna, es gravísimo. Yo lo quería dejar planteado como para iniciar un diálogo, y después podemos pasar en otro momento a hablar de qué está pasando con la calidad del agua, porque el Código Alimentario Argentino además está obsoleto y no permite captar los pesticidas, los agrotóxicos que están presentes en el agua, y hay ya un montón de evidencia de esto en las escuelas rurales y en organizaciones del interior del país que vienen trabajando enormemente desde hace años sobre esto. Me parece el Estado se niega a regular esto, entonces sí. No solamente hay un problema de cobertura del servicio, sino que encima el agua no es totalmente segura. ¿Por qué? Porque como no está regulada a partir de un código actualizado, con parámetros actualizados, y en la Argentina es libre el uso de agrotóxicos, hay un montón de jurisdicciones en donde hay evidencias probadas, incluso por el INTA, de que el agua contiene agrotóxicos. Perfecto, entonces queda el tema de problemitas importantes. Queda el tema pautado entonces para la próxima columna. Cari, te agradecemos un montón el tiempo y la información. Claramente esta columna va a estar subida a redes para quienes quieran volver a escucharla, y tenemos tema entonces para la columna que viene. Te mandamos un abrazo muy grande, Cari, y nos encontramos